Hola, soy Juan Rodríguez López, ingeniero técnico en informática, profesor de secundaria de la especialidad de informática, y podéis contactar conmigo a través del email informática.juanrodriguez@gmail.com. Este es un video tutorial que corresponde a la unidad 1 de un curso de segundo de PCPI-PQPI, Introducción a los sistemas informáticos, donde hablaremos de los componentes físicos del ordenador y haremos varias partes del vídeo. En esta parte, la parte 1, hablaremos de los componentes físicos del ordenador. Cuando hablamos de los componentes físicos de un ordenador, nos estamos refiriendo al hardware. Se trata de los componentes electrónicos, mecánicos y de soporte que hacen que funcione la máquina que podemos ver y tocar. El microprocesador es el elemento más importante del ordenador, es el cerebro de la máquina. Se encarga de controlar todo el sistema. La velocidad del procesador se mide en megahercios, es decir, la cantidad de instrucciones por segundo que pueden ser ejecutadas por el procesador. Existen dos tipos, de slot y de pastilla. Los de slot han dejado de fabricarse, ya que daban muchos problemas de conexión, y se mantienen actualmente los de pastilla. La evolución de los microprocesadores ha estado marcada por las técnicas de la nanotecnología, que ha permitido concentrar gran cantidad de transistores en un espacio muy pequeño. El zócalo o socket es el lugar en la placa donde se conecta el procesador. Existen distintos modelos según el microprocesador. El socket 3 de 237 contactos para procesadores 486, el socket 7 de 321 contactos para procesadores Pentium, AMD, K5 y K6, y así hasta los últimos como el socket 775, que incorporan 775 contactos y es válido para el procesadores Pentium 4, Celeron, Core 2 Duo, Core 2 Quad, y por último el i7, que necesita un zócalo con 1366 contactos. Componentes internos del microprocesador. Las partes que componen el microprocesador son: unidad de control, que gestiona la ejecución de programas; la unidad aritmético lógica, que contiene los circuitos con los que se hacen las operaciones de tipo aritmético y de tipo lógico; incluye los registros donde se almacenan temporalmente los datos para operar con ellos; y la memoria caché, una memoria ultra rápida que evita recurrir a la memoria RAM constantemente. Se incorporan en el propio procesador y se suelen llamar L1 o de primer nivel. La placa base hace posible el funcionamiento de todo el sistema. En ella se encuentran todas las conexiones de los componentes necesarios para que el ordenador funcione. Las placas están normalizadas en cuanto a tamaño: full size, baby size, half size. Los elementos que componen una placa base son el zócalo, las ranuras de memoria RAM, los conectores internos, los conectores externos y los circuitos integrados. La BIOS es un pequeño programa incorporado en un chip de la placa base. Su finalidad es mantener información básica en el arranque del ordenador. El software que incorpora se denomina firmware y es el primero en ejecutarse en el proceso de inicio del ordenador. La BIOS mantiene información como el tipo de nuestro disco duro, la fecha hora del sistema, prioridad de arranque, arranque desde la red, etc. A la BIOS se accede cuando se arranca el ordenador, al presionar la tecla suprimir o F2. Nos aparece un menú de tipo textual donde podemos modificar diversos aspectos del funcionamiento del ordenador. La pila tiene la misión de proporcionar energía a la BIOS para que mantenga los datos cuando el ordenador no está conectado a la corriente eléctrica. Buses internos de la placa base. La placa base dispone internamente de caminos por donde circula la información, las instrucciones y las señales de control denominadas buses. La frecuencia del bus nos indica la velocidad con la que circulan los datos. Esta velocidad depende del chipset. El bus es el elemento de comunicación entre los diferentes componentes del ordenador.
es el conjunto de hilos físicos incorporados en la placa que transmite la información en paralelo. Se subdividen en categorías: el bus de datos, el bus de direcciones y el bus de control. El chipset es el componente que controla los canales principales por donde circula la información. El chipset está formado por los chips North Bridge y South Bridge. El North Bridge comunica el microprocesador, la tarjeta gráfica, la memoria RAM con el South Bridge. El South Bridge comunica componentes PCI como la tarjeta de red, la tarjeta de audio, los discos duros, los conectores USB y otros conectores de entrada y salida, y la BIOS con el North Bridge. Fin del vídeo 1. Si tenéis alguna duda, podéis contactar conmigo mediante el email informática.juanrodriguez@gmail.com.